Eh, lo que nos encontramos un poco con Ficino y con esta idea de la escala es un modelo en donde tenemos un nivel superior, un nivel inferior y un nivel medio, que además es un modelo que, como dije, se presenta a nivel macrocósmico, a nivel como del universo, por así llamarlo, en esta escala ontológica, ¿no? Donde tenemos estos 5 niveles, donde arriba está Dios, luego el alma, la mente angélica, el alma, las naturalezas celestes y la tierra, ¿no? En donde el alma está justo en el medio y hace de puente o de vínculo entre lo que está arriba y lo que está abajo. Y ese mismo modelo se repite con ciertas, con sus ciertos cambios a nivel microcósmico, en la estructura del ser. También en el ser humano tenemos 3 niveles, pero el más alto ahora sería el alma, el nivel inferior sería el cuerpo y tenemos un nivel intermedio que es el espíritu. Y lo interesante de estos niveles o de esta manera como de ver esta escala es que el nivel intermedio es un nivel privilegiado, porque ahí se entrecruzan estos dos extremos. Sí, Carlos, no te preocupes, no hay problema. Entonces, tenemos esta como eh, idea donde están como estos dos extremos y pues cada uno puede estar por su lado, ya arriba, abajo, de un lado y del otro, eh, pues completamente aislado y perfectamente feliz, pero justamente cuando se empiezan a entrecruzar es cuando empiezan a pasar cosas, ¿no? Y en este nivel de entrecruzamiento es, ese es como este nivel privilegiado donde empiezan a suceder cosas que no sucederían por sí mismo en ese nivel superior ni por sí mismo en ese nivel inferior, ¿no? Es en esta escala de la naturaleza el nivel del alma que está en el medio, en donde empiezan a pasar cosas, ¿no? El alma ve hacia arriba, ve hacia lo divino, pero al mismo tiempo genera hacia abajo, hacia la materia, ¿no? El espíritu, que es esta cosa intermedia de la que habla Ficino entre el alma y el cuerpo, es donde eh, el cuerpo deposita como estos datos de los sentidos y donde se generan las imágenes con las que el alma va a juzgar a los cuerpos, ¿no? Por sí misma el alma puede estar como muy allá y el cuerpo como muy del otro lado, y sin el espíritu, sin ese nivel intermedio, pues no pasaría en nada, ¿no? Y bueno, no traigo una presentación hoy porque mi internet está un poco lento, entonces se traba cuando pongo cosas. Se las voy a poner en el Facebook y en el Classroom, las imágenes. En la iconografía cristiana hay una cosa que se llama mandorla, que es algo así como una almendra, por así llamarlo, ¿no? Tiene como una forma así de almendra, que en realidad es el resultado como del entrecruce de dos círculos. Como en estos diagramas de Venn, de lógica, que quién sabe si hayan visto, como en teoría de conjuntos, en donde un círculo se entrecruza con otro círculo y generan como un nivel intermedio, ¿no? Que comparte como parte de una cosa y parte de otra. En la iconografía cristiana, esta cosa que se llama mandorla, usualmente se usa para poner dentro a la figura de Cristo. Porque, bueno, y normalmente debería estar así, ¿no? Como un círculo arriba y un círculo abajo, y el entrecruzamiento debería estar como en el medio, pero está puesta como parada. Y normalmente está puesta Cristo en el medio, porque Cristo en la religión cristiana, católica, etcétera, es el intermediario entre el mundo de nosotros y Dios, ¿no? Entonces, por eso está puesto como en ese nivel que es la mandorla y que luego se llena como de simbolismo. Ya lo veremos como cuando hablemos de los astros. Y pensando como en un ejemplo, bueno, y por supuesto ese punto medio que es Cristo, es el puente o el vínculo entre ambos mundos y por el que se puede pasar de un lugar a otro, ¿no? Es justamente el lugar donde pasan las cosas. Y pensando en un ejemplo un poco más mundano y más
poco ortodoxo, bueno, menos ortodoxo. Si pensamos un poco como en esta cuestión musical, en México y Estados Unidos, por ejemplo, podemos tener un lugar en Estados Unidos, quizá como Seattle, muy ahí al norte de Estados Unidos, y pensar en algún grupo como Nirvana, o no sé, R.E.M., alguno de estos grupos gringos. Y podemos pensar en México, en Guadalajara o en Oaxaca, en una de estas bandas raras, ¿no? De una banda sinaloense, no sé. Y cada una estaría como pues como en su lado, ¿no? Estarían ahí como sucediendo cosas como en su lado, pero justamente si tuviéramos un punto de contacto entre ambas cosas, seguramente generarían cuestiones muy interesantes, que es más o menos lo que pasaba, no sé si nos situáramos en un lugar como Tijuana, ¿no? Que Tijuana es México, pero es Estados Unidos, y, o sea, no es Estados Unidos, pero ya casi no es México, y no es Estados Unidos, bueno, o sea, al revés, así como dice Ficino del Alma, ¿no? Es casi Estados Unidos, pero sigue siendo México. Entonces es una cosa rara. Y justamente ahí es donde se puede dar como esta riqueza de que pasen muchas cosas, ¿no? Porque ahí está esta mezcla. Es como este nivel medio privilegiado que puede dar lugar a una cosa o a un grupo como Nortec, por ejemplo, ¿no? Que yo espero que todo el mundo conozca a Nortec. Y bueno, hay otro modelo, ya regresando propiamente a lo que nos toca, que coloca o que considera que el punto medio es el punto más importante, ¿no? Y justamente ese es el modelo que tiene Pico de la Mirandola en la Oratio de Hominis Dignitate, en donde, pues si leyeron el texto, si ya lo conocen, el punto que ocupa el medio de todo es el ser humano. Entonces es el ser humano en donde pasa o en donde pueden pasar todas estas cosas. El ser humano es ese nivel medio privilegiado que puede ir como hacia arriba o hacia abajo, y un poco lo que encontramos en el texto, o un mucho, porque es básicamente como lo que siempre se destaca de la oratio, es esta libertad que tiene el ser humano, ¿no? Esta como libertad de elección, de poder desarrollarse como él quiera, y subir como en esta escala, ¿no? Que se ha identificado un poco extrañamente con esta idea de libertad del existencialismo, ¿no? Digo, yo no soy especialista en el existencialismo, pero si reducimos como esta idea a que, como esta frase, ¿no? De Sartre, que quién sabe si sea de Sartre, en donde dice que el ser humano está condenado a ser libre, que se ha visto como en la oratio como alguna especie de texto predecesor de estas ideas, ¿no? Justamente por esta libertad, lo cual tiene ciertos conflictos, como lo vamos a comentar un poquito más adelante. Pero bueno, sobre un poco contextualizando el texto de Pico, el texto de la oratio, les digo que normalmente es como uno de los textos más conocidos, no solo de Pico, ¿no? Sino del Renacimiento, porque quizás se reduce como esta interpretación o lo que se ve del texto a justamente esta idea, ¿no? La idea de la libertad del ser humano, y en donde el ser humano ya no es un peldaño más en la escala, sino es como el comodín, por así llamarlo, ¿no? Y entonces en esta idea como muy reduccionista, en donde en el Renacimiento se coloca al ser humano en el centro de todo, pues la oratio encaja perfectamente, ¿no? Sin embargo, hay como varias cosas que destacar sobre la oratio, porque como les decía, es un texto de juventud. Pico de la Mirandola nació en 1463 y un año después era cuando Ficino estaba traduciendo el Corpus Hermeticum. ¿Se acuerdan que Ficino deja de traducir a Platón para ponerse a traducir el Corpus Hermeticum? Lo acaba un año después, en 1264, o sea, y Pico están haciendo apenas en ese momento, cuando Ficino ya es como el traductor, Pico apenas están haciendo. De manera que para 1486, cuando escribe este texto, tiene 23 años, ¿no? Entonces hay como que tomarlo en cuenta.
Sin embargo, era como un personaje muy erudito, había estudiado en París, en Bolonia, etcétera, en Padua, que eran como todos estos centros universitarios que tenían como esta tradición de la Edad Media, y no solamente tenían como esta tradición de ser las universidades de la Edad Media, sino que tenían este modelo de discusión medieval, que no me acuerdo si fue en este semestre o en el pasado, me parece que fue en el pasado, ¿no? Que cuando hablábamos un poco de las universidades, les comentaba que el modelo que tenían, al menos en las clases de filosofía, para estudiar filosofía era la quaestio, ¿sí? Y la disputatio, en donde lo que se hacía ordinariamente era tomar una tesis, una afirmación, y discutirla, ¿no? Hacerle una pregunta, hacerle una cuestión y discutir en torno a ella, una disputa. Y normalmente ese era como el modelo. Si nosotros estuviéramos en clases normales, tomaríamos una tesis y quizá yo los separaría en grupos y empezaríamos como a discutir, ¿no? Normalmente había también cuestios, especiales, en fechas especiales, ¿no? Como en la Epifanía, el 6 de enero, en Semana Santa, fiestas así como muy importantes, sobre todo que tenían que ver con la religión católica, en donde estas discusiones se llevaban a cabo en público. Entonces, Pico de la Mirandola tenía esta formación en estos centros universitarios de tradición medieval y también tenía como este modelo de discusión. De manera que un poco bueno, un poco o mucho de nuevo lo que pretende hacer en 1486 es tener una disputa pública en Roma. Y lo que hace es reunir muchísimas tesis, que son 900 tesis, y su pretensión era, bueno, tenía dos pretensiones. Primero, discutirlas públicamente con quien quisiera discutirlas, siguiendo este modelo medieval, por supuesto. Y en segundo lugar, y también muy importante, quería comprobar que todas las tesis eran, ¿cómo decirlo? Se podían concordar entre sí. Estas tesis eran tesis que venían de Platón, de Aristóteles, de los árabes, de los magos, o sea, como de muchos lugares. Y eran como 900 tesis, así como pequeñitas. Pero la idea que está detrás de este intento de Pico es mostrar que hay una concordia entre todas ellas. Y esto es bien interesante porque habíamos mencionado cómo para el Renacimiento, como para muchos autores del Renacimiento, había esta idea de que la verdad había sido revelada en algún momento. Ficino dejó de traducir a Platón para empezar a traducir a Hermes, el Corpus Hermeticum, porque consideraban que Hermes era un autor previo a Platón, y no solamente eso, sino que de Hermes habían bebido Moisés, Pitágoras, Zoroastro, Platón, etcétera, todos, ¿no? De manera que había esta idea de que toda esta sabiduría venía como de un punto inicial, que era como esta prisca filosofía, de la cual habían bebido todos los demás y había desarrollado cada uno su parte. De manera que si esto era así, en realidad, pues lo que dijeran los judíos, los cristianos, los árabes, los magos, etcétera, si todo venía de una misma fuente, en realidad todo podría conciliarse de alguna manera, porque todos se debían lo mismo como a Hermes, ¿no? Entonces, un poco lo que hace Pico es juntar estas tesis, las imprime y las manda como a pegar a Roma, en las calles de Roma, pero pues al Papa no le gustó como mucho esta idea. Condenaron 13 tesis, encarcelaron a Pico, estuvo como prófugo, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, estuvo preso como en 1488 y después ya lo liberaron, ¿no? En ese tiempo estaba un papa que me parece que era Inocencio VIII y en 1593 cambia el papa a Alejandro VI, que es Rodrigo Borgia, este papa como muy, eh, ¿cómo se dice? Polémico. Y Alejandro VI lo libera, ¿no? Pero después se muere así como el año que viene, en 1494, y se cree que pues murió envenenado. Entonces Pico tuvo una vida como
relativamente corta, tenía como 30 años cuando se murió, pero bueno, tenía como toda esta cosa. Una vez que condenan las tesis, evidentemente la discusión ya no se pudo llevar a cabo, ¿no? Y lo más que pasó es que Pico escribió otro texto, que es la Apología, en donde justamente se defiende como de todos estos ataques. Y lo interesante de todo esto, o traigo todo esto a colación, porque la Oratio de Hominis Dignitate, que es este texto que revisamos, era la introducción a las 900 tesis, ¿no? Entonces, este texto breve en donde hay muchas cosas como condensadas del Renacimiento, en realidad era como la puerta de entrada a esta discusión que nunca se pudo llevar a cabo, ¿no? En donde se buscaba como esta concordia de las diferentes posturas filosóficas y se mostraba que había como una fuente común, etcétera, ¿no? Pero bueno, no porque sea la introducción a esta cosa, deja de ser importante, tiene muchísimos puntos como importantes. Entonces les digo que si leyeron el texto pudieron ver que hay al menos 3 o 4 núcleos fundamentales a lo largo del texto. El primero de ellos es que eh, es esta cuestión de la libertad del ser humano, ¿no? Esta capacidad que tiene como de moverse. En segundo lugar, tenemos una necesidad de un ascenso hacia Dios. Después tenemos que más bien Pico se dedica como a defenderse un poco de las acusaciones de quien dice que es como muy joven para hacer esto, que son muchas tesis, etcétera. Y finalmente tenemos esta idea como de la concordia, ¿no? De que todas estas doctrinas son conciliables. Entonces, un poco lo que encontramos al principio del texto es que dice que ha leído en los autores árabes que el ser humano es la creación más maravillosa de Dios. Pero se pregunta por qué es así, ¿no? O sea, por qué el ser humano es la creación más maravillosa y presenta como 3 opciones que al final dice que en realidad no le convencen, ¿no? Porque la primera opción es, o la primera postura dice que el ser humano es familiar de las criaturas celestes y al mismo tiempo es soberano de las criaturas inferiores. Y este primer punto ya nos habla un poco de una escala o de una jerarquía en los seres, porque tenemos que hay unos seres superiores, que serían los demonios, los ángeles y por supuesto Dios. Hay unos seres inferiores que son los animales y el ser humano está en el medio. El ser humano es familiar de los de arriba y es soberano de los de abajo, ¿no? La segunda postura dice que por la agudeza de los sentidos y por el poder indagador de la razón, el ser humano es intérprete de la naturaleza, que es un poco lo que veíamos con Ficino, ¿no? Lo que nosotros, o la manera en que nosotros podemos acceder al mundo externo es por medio de los sentidos, se genera una imagen, pero la idea es que esta imagen no se quede en el mero nivel material, sino que pueda subir, ¿no? Pero bueno, esta es como la segunda opción, que tampoco dice que le convence como mucho a Pico. Y la tercera, eh, que tiene que ver con la primera, dice que el ser humano está en el medio, y no solamente está en el medio, sino que es algo así como un vínculo, como una bisagra entre lo que está arriba y lo que está abajo, ¿no? Y les digo que Pico dice que esta cosa no le satisface mucho, porque si esto es así, tenemos la presencia de una escala, ¿no? O sea, es evidente que hay una escala y que hay seres superiores al ser humano. Los ángeles son seres superiores al ser humano. Si hay un ser que es mejor que el ser humano o que está más arriba en esta escala, pues deberíamos nosotros admirar más a ese ser que está arriba que a nosotros mismos, ¿no? Entonces, el hecho de que el ser humano esté ahí en el medio por sí mismo no es como esta razón por la que el ser humano es la creación más maravillosa, ¿no? Eh, y Pico dice que en realidad al final se convence o logra ver cuál es esta razón y esta razón tiene que ver un poco con la movilidad y la libertad que tiene como el ser humano. Y entonces para ello
trae a colación este pasaje del Asclepio, que es justamente un texto hermético, en donde Dios crea al mundo, ¿no? Así como en el Timeo y así como en el Génesis, Dios crea al mundo, y lo que dice Pico es que Dios ya había creado todo, había llenado los niveles superiores con ángeles, demonios, etcétera. Había llenado los niveles inferiores con animales, con plantas, y solamente le hacía falta crear al ser humano, ¿no? Que el ser humano fue creado para contemplar toda esta creación divina. El, un poco lo que tenemos aquí es también esta división entre un mundo, bueno, de hecho habla como de un mundo elemental, que es el mundo de aquí abajo, un mundo celeste, que son las estrellas, los planetas, y un mundo supraceleste, que es lo que está más allá de las esferas de los planetas y las estrellas. Que lo que hace Pico es poner ahí a las jerarquías celestes, ¿no? Los ángeles están ahí arriba. Entonces, tenemos ahí un agregado respecto de nuestra escala física que tenemos, ¿no? Que vamos a comentar ahorita. Entonces, un poco lo que pasa es que dice Pico que Dios, el demiurgo, este arquitecto que creó el mundo, pues le había dado una cualidad específica a los seres superiores, a los ángeles, a los demonios, y también le había dado una cualidad específica a los animales y a las plantas, pero cuando creó al ser humano ya no le quedó ninguna cualidad para dársela al ser humano, ¿no? Entonces lo que hizo fue que en el ser humano depositó las semillas de todas las cualidades que le había dado como a todos los seres, ¿no? Es un poco, no sé, cuando estaba leyendo el texto me acordaba de este capítulo de Los Simpson, en donde el señor Burns va al hospital y le dicen que tiene todas las enfermedades del mundo, ¿no? Pero que no se muere porque pues todas las enfermedades del mundo están ahí como atrofiadas y no pueden como pasar la puerta, ¿no? Entonces así el ser humano tendría todas las semillas de todos los seres existentes en el universo, pero por así decirlo estarían en potencia, ¿no? Estarían ahí como atrofiadas, como dormidas, y depende un poco de lo que el ser humano decida desarrollar, eh, de eso depende en lo que el ser humano se va a convertir, ¿no? Ahí radica un poco esta libertad de elección que tiene el ser humano en esta idea de Pico, ¿no? Y también me acordaba de otra cosa, eh, pensando en este ser humano que tiene dentro de sí todas estas semillas y que puede ser cualquier cosa, me acordaba de un capítulo de Malcolm, en donde Malcolm me parece que tiene que decidir qué cosa va a estudiar, pero no sabe qué cosa quiere estudiar y entonces hace un test vocacional para que le digan qué carrera puede estudiar, pero en el test le dicen que es tan inteligente que pues en realidad puede estudiar lo que quiera, ¿no? Que podría hacer lo que quisiera. Lo cual le genera como un conflicto muy grande a Malcolm porque en realidad eso no le resuelve nada, ¿no? Entonces se parece un poco a esta idea existencialista, quizá muy reduccionista, en donde el ser humano está condenado a ser libre, ¿no? Malcolm puede ser lo que quiera y eso puede causar una angustia terrible porque no sabes en realidad hacia dónde ir, ¿no? Puede ser cualquier cosa, pero ese poder ser cualquier cosa es como abandonarte ahí en medio de la nada sin una guía clara, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que pasa en el capítulo es que también decide aventar un volado para ver qué cosa va a hacer. Y o no sé si es en otro capítulo, pero pues al final la moneda se queda así como parada, ¿no? Y no, pues no le ayuden mucho. Ujú. Esta cosa, como digo, se parece un poco más a esta cuestión existencialista, porque en el modelo de Pico sí va a haber como una guía que seguir, ¿no? Y sí hay como un lugar hacia dónde dirigirnos. Pero bueno, sobre eso comentaré un poquito, ¿no? Entonces, lo que dice Pico es justamente esto, ¿no? El ser humano tiene dentro de sí todas las semillas y Dios o el arquitecto o el demiurgo le dice que a él no le ha dado un lugar determinado en el mundo
a pesar de que lo ha puesto en el centro del universo, no le ha dado un lugar determinado para que él pueda elegir su propio lugar, ¿no? Dice, y esto es como la parte más importante, ¿no? Porque le dice, tú no estás constreñido como los otros seres a hacer algo en específico, sino que como tú tienes todas las semillas, puedes elegir por tu libre albedrío lo que tú quieras hacer. Y le dice, los ángeles tienen la semilla de ángeles y una vez que son creados o al poco tiempo ya son lo que van a ser para siempre y no pueden ser otra cosa. Los perros, una vez que nacen y se desarrollan de cierta manera, desarrollan la semilla y toda su potencialidad y no pueden ser otra cosa. Las plantas, un árbol de naranjas, un árbol de peras, no sé, ortiga, pasto, lo que sea, tiene como una naturaleza bien determinada y no puede salirse de esa naturaleza. Un gato va a ser un gato y cada vez que orine va a rascar como para querer enterrar lo que hace. Una vaca va a mugir, un toro, no sé, va a bramar, lo que sea. Pero el ser humano, dado que no tiene esa limitación de tener una sola semilla, puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede volverse una planta, puede volverse una bestia o puede volverse un ángel. Incluso puede llegar como hasta lo más alto de la escala y fundirse con el mismo Dios. Entonces, la razón por la que el ser humano es la creación más maravillosa del mundo no es porque esté colocado en el centro del universo, sino porque además de que está colocado ahí, puede moverse libremente en esta escala. Ujú. Entonces, eso es como lo más destacable, como que encuentra Pico ahí. Y entonces dice que es muy interesante porque habla de esta cuestión de semillas, ¿no? Dice que quienes desarrollen únicamente las semillas vegetales se volverá como una planta, ¿no? Quien desarrolle únicamente las semillas sensibles se volverá como una bestia, como un animal, pero quien desarrolle las semillas racionales se volverá un animal celeste y habla todavía de unas semillas intelectuales que quien las desarrolle se volverá como Dios, ¿no? Entonces, eso es bien interesante porque es la distinción clásica que encontramos como en el alma en Aristóteles. Ujú. En el alma de Aristóteles lo que pasa es que tenemos tres niveles, en donde el nivel más básico es el alma vegetativa, la que se encarga de la nutrición y el crecimiento, que la tienen las plantas, la tienen los animales y también la tienen los seres humanos. Pero después tenemos como un siguiente nivel, que es así como una pirámide, en donde tenemos el alma sensitiva. Y el alma sensitiva ya no la tienen las plantas, sino solamente los animales y los seres humanos. Y finalmente tenemos como un nivel superior, que es el alma racional. Y esa alma racional solamente la tenemos los seres humanos, ¿no? Entonces, los seres humanos, dependiendo lo que desarrollemos, pues nos quedaremos como a ese nivel, ¿no? Y por supuesto, Pico dice que hay como otro nivel en donde tenemos estas semillas intelectuales que nos separarán como del resto de seres vivientes y nos llevarán como hacia el cielo, ¿no? Entonces, es muy interesante, o es bien interesante que esta, ¿cómo decirlo? Esta potencialidad de las semillas esté a nivel del alma, porque justamente este moverse en la escala, o sea, es cierto que el ser humano puede volverse como una bestia o puede volverse como un ángel, pero de ahí no se sigue que si yo me vuelvo como una bestia me salgan cuatro patas y un hocico y orejas largas, o que si me vuelvo como una planta me ponga verde y me tire ahí en el pasto, o que si me vuelvo como un ángel me salgan alas y vuele, ¿no? Sino que volverse como otra cosa tiene que ver con el alma, se da a un nivel anímico. Ujú. El ascenso o descenso que podamos tener en esta escala a partir de este centro natural o inicial que tiene el ser humano se da a nivel anímico, ¿no?
Entonces, un poco más adelante dice que no es la corteza lo que hace a la planta, sino su naturaleza sorda e insensible, ¿no? Entonces, es un poco lo que pasa con, no sé, las personas que tienen muerte cerebral y que justamente nosotros decimos que están en estado vegetativo, ¿no? O sea, básicamente de ahí debe venir esta cosa. Porque incluso ya no pueden, o puede ser que no sientan dolor, y mucho menos que tengan como esta capacidad intelectual o racional, pero siguen estando vivos, ¿no? Lo que diría Pico es que en realidad estas personas son plantas, no porque tengan una corteza de planta, sino porque sus funciones anímicas están reducidas a las funciones de una planta, que solamente son eh, nutrirse y vivir, ¿no? O sea, crecer quizá ya no, pero nutrirse y vivir. También dice que no es el cuero lo que hace a una bestia, sino el alma bruta y sensual, ¿no? Entonces, lo que les decía, si yo me arrojara a los placeres de la carne, como diría Ficino, no es que me vuelva una bestia y me convierta como en un toro o lo que sea, sino que mi alma más bien desarrollaría como las semillas que están en esa parte del alma, ¿no? Y de la misma manera, Pico dice que esto es bien curioso, ¿no? Que no es la forma circular lo que hace al cielo, sino la recta razón. Eh, un poco lo que pasaba con Aristóteles, bueno, en Aristóteles y Platón, es que la forma circular está reservada a las esferas celestes, ¿no? En Aristóteles, el movimiento circular está reservado a ese nivel de arriba, porque ese nivel de arriba es superior al que está aquí abajo. Entonces Pico alude a esto y dice, no es o sea, no solamente ese movimiento a nivel del ser humano me hará ser celeste, sino más bien la recta razón que yo tengo. Y finalmente no es la separación del cuerpo la que me hace ser un ángel, sino una inteligencia espiritual, ¿no? Entonces, eh, de nuevo, más bien este ascenso o descenso, este movimiento por la escala, tiene que ver con el alma, ¿no? Y bueno, hasta acá, no sé si hay alguna pregunta, comentario o algo, antes de pasar como a la siguiente parte. No, bueno. Eh, y entonces lo que pasa aquí, o lo que es bien importante aquí, es notar que hay como varias ideas de fondo, ¿no? Eh, la idea como más importante es que este ascenso o descenso que puede tener el ser humano se da a nivel anímico, y esto supone la existencia de una escala y la existencia de una jerarquía, ¿no? Y esto es un poco lo que lo hace diferente de este abandonarnos en el mundo sin saber qué cosa elegir, porque lo que puede pasar quizá en una postura en donde estamos condenados a ser libres en el siglo XXI, en nuestro contexto, es que no hay un referente claro de qué cosa se debe elegir, ¿no? Si a mí me sacaran como de mi zona de confort y me arrojaran como al exterior y me dijeran, puedes hacer lo que tú quieras, eh, y no tuviera un referente claro, eso sería como muy angustioso, ¿no? No sabría cómo a dónde ir. Sin embargo, lo que pasa con Pico de la Mirándola es que sí hay un referente bien claro, porque en primer lugar el ser humano tiene un lugar bien específico en el mundo, que es el centro del mundo, literalmente y en dos sentidos, ¿no? Está en el centro del mundo porque está colocado en la Tierra, que es el centro como de este cosmos, pero además está colocado en el centro de la escala de los seres, ¿no? Entonces, desde este centro bien definido, solamente tiene dos opciones: o bajar y volverse como un animal o una planta, o subir y volverse como un ángel o como Dios. Y entonces, evidentemente, lo que va a decir Pico de la Mirándola es que lo mejor que puede hacer el ser humano y en lo que va a radicar su dignidad es en subir
por esa escala de la naturaleza, ¿no? Que es un poco lo mismo que pasa con Ficino, ¿no? En Ficino, a partir de los sentidos, percibimos imágenes de las cosas y a partir de la operación del amor, que como dijimos es doble, puede ser divino o terrestre, podemos arrojarnos a los placeres de la carne o podemos subir, ¿no? Hay como estas dos opciones, como ir hacia abajo o hacia arriba, y evidentemente lo que va a decir Ficino es que es mejor tender hacia las cosas superiores, ¿no? Porque además detrás está esta idea de que nuestras almas vienen de un lugar superior, de un lugar más alto, y que tenemos que librarnos de esta cárcel del cuerpo para volver a regresar a ese lugar, ¿no? De modo que aquí sí hay como una guía como bien clara, ¿no? Eres libre de hacer lo que tú quieras, eres libre de desarrollar la semilla que más te plazca, pero hay semillas que son mejores que otras y semillas que deberías desarrollar y no otras, ¿no? Que son justamente como las semillas superiores. Un poco pensándolo como en términos geométricos, es como si tuviéramos un círculo plano y una esfera, ¿no? Y entonces, si tuviéramos como el círculo plano, tendríamos como un centro bien definido y podríamos ir fácilmente de cualquier punto a ese centro, ¿no? Hay un camino bien claro que nos puede llevar ahí. Puede costarnos trabajo identificarlo, eh, podemos tardarnos más de lo que deberíamos, pero hay un centro ahí bien definido. Sin embargo, si nos aventaran como en una esfera en donde no hay un centro bien definido sobre la superficie de la esfera, no tendríamos como un referente a dónde movernos, ¿no? Entonces creo un poco que en eso radica como esta diferencia con esta postura existencialista, que de hecho en la edición de la UNAM, quien hace la introducción señala que hay una suerte de protoexistencialismo aquí en Pico, pero creo que esa es como una gran diferencia, ¿no? Porque en Pico estaríamos como en este modelo circular donde hay un centro o donde hay una escalera en donde puedes ir hacia arriba y hacia abajo. Y en una postura más del siglo XX, como lo puede ser el existencialismo, ya no se comparte esa imagen del mundo, ¿no? La imagen del mundo es completamente distinta, de manera que arrojarnos o aventarnos a nuestra suerte en ese mundo eh, podría ser completamente como diferente, ¿no? Entonces, tenemos aquí como algunas otras ideas. Les decía que la idea más obvia es la idea de escala, que se conecta justamente con estas ideas que hemos visto, ¿no? La escala ontológica que va de Dios al, a la materia, la escala de los planetas que va de como de la Tierra, las esferas de los planetas, la esfera de las estrellas fijas, etcétera. Y un poco lo que Pico mete aquí, que no nos habíamos encontrado en otros autores, ni siquiera en Ficino, es una jerarquía angélica, ¿no? Porque dice que hay seres superiores a los seres humanos que son justamente los ángeles y que lo que nosotros deberíamos aspirar a hacer es volvernos como los tronos, después volvernos como los querubines y finalmente volvernos como los serafines. Digo, no sé si conozcan como esta jerarquía divina y les subiré como una imagen al Facebook, al Classroom, pero hay una división entre 9 jerarquías de ángeles, ¿no? Abajo, como en toda escala, tenemos como los ángeles de menor rango, están divididas en 3, ¿no? Tenemos como los ángeles, arcángeles, no sé, dominaciones, no me acuerdo ahorita de ellos. Eh, Tenemos un segundo grupo, que es como el nivel intermedio, y un tercer grupo, en donde justamente tenemos estos, ¿no? Los tronos, los querubines y los serafines. Entonces, un poco lo que tenemos aquí con Pico es, de nuevo, ¿no? Como este intento de conciliación o de concordia entre como todas estas posturas que vienen como de muchas fuentes, ¿no? Tenemos ya no solo esta escala ontológica que quizá bebe un poco del Timeo, que quizá tiene cuestiones aristotélicas, que quizá tiene cuestiones herméticas o neoplatónicas, sino que aquí vemos incrustada con una evidencia como todavía mayor que en Ficino,
la jerarquía de los ángeles, ¿no? Entonces los ángeles están como ahí. Federico dice que pensaba que los arcángeles eran los más elevados. Es como confuso porque, por ejemplo, el ángel que es como el Batman de los arcángeles, que es como el casi Dios, es San Miguel, y de San Miguel se dice que es un arcángel, ¿no? Y hay ahí como una pequeña, bueno, se dice que es un arcángel, pero también se dice que es un serafín, porque es de los que están más pegados a Dios. Y debe haber ahí como una, no sé, como una cuestión de nomenclatura, porque primero tenemos como los ángeles, o sea, como de abajo hacia arriba tenemos los ángeles, y luego tenemos este subgrupo que son los arcángeles, que serán como los ángeles principales, ¿no? Como los ángeles más mejores que los de abajo. Pero en realidad, siguiendo como esta jerarquía, los serafines son como los más poderosos. Y el que San Miguel sea un arcángel o Gabriel, Rafael, no sé, tiene que ver con alguna forma de denominarlos, ¿no? Entonces sí, sí es como extraño esta cuestión de los arcángeles. Pero sí, en realidad es como que estos tres, al menos tres de la tradición católica son como los más pros, ¿no? Gabriel, Miguel y Rafael. Hay otros, hay Uriel, Zadkiel y algunos otros que al final son siete, porque el siete es muy importante para los ángeles, pero en la iglesia ortodoxa, por ejemplo, solo se reconocen cuatro y en la iglesia católica solo se reconocen tres, ¿no? Pero bueno, ahí están. Bueno, tres con nombre, así como identificados, eh, como con nombre y apellido. Y también son ángeles guardianes. Sí, bueno, no sé, no sé en realidad cuáles serían como los ángeles guardianes, algo así como el ángel de la guarda, pero supongo que serían como los ángeles que están más pegados como hacia el mundo terreno, ¿no? O sea, tendría sentido que un ángel, o sea, así literal, ¿no? Ángel que está aquí como en el primer nivel, sea el que se encarga como de cuidar a los seres humanos o está más en contacto con los seres humanos que un querubín que está mucho más arriba. Sí, los ángeles, digo, son Miguel, Rafael, Gabriel, Uriel, Zadkiel, y los otros no me acuerdo de sus nombres. Ujú. Y, por ejemplo, en la catedral, si uno entra a la catedral en el Zócalo por la puerta de la izquierda, a la izquierda, justamente como dos o tres capillas, está una capilla de los ángeles, donde están justamente los siete ángeles, y ahí están como nombrados. Digo, no se ve nada porque es de esas capillas como muy oscuras, pero es como bien interesante, ¿no? Y también es interesante porque les digo que en el catolicismo no están aceptados como tal los siete, sino solamente los tres que se mencionan como tal en la Biblia. Pero en la Basílica de Guadalupe, arriba donde está la iglesia en el cerrito, hay estatuas de los cuatro y ahí sí está Uriel. Y sí, como dice Federico, los ángeles se identifican ya sea con el zodiaco, con los planetas, se identifican también con las sefirot, lo vamos a ver un poco con Camilo, entonces es una cosa así rara. Y tiene sentido dentro de este modelo como jerárquico, porque habíamos dicho la clase pasada que teníamos como este principio en donde todas las cosas estuvieron juntas en un primer momento y después se fueron como separando en la multiplicidad. En este modelo, los ángeles estarían por encima de las esferas de los planetas y de las estrellas fijas, de manera que de una u otra forma pasan su influencia tanto a los signos del zodiaco como a los planetas. Entonces sí debe haber ahí como algo, ¿no? Y esto, bueno, esto es como un poco complejo porque cuando uno empieza a hablar de estas cosas y de los ángeles y las relaciones con los planetas y las estrellas, se pone así como un terreno bien fangoso en donde si uno no se pone riguroso puede acabar como señora de Polanco, como leyendo cartas de ángeles y colgando cuarzos en las ventanas, ¿no? Pero bueno, pero no sé, hay como muchas cosas ahí bien interesantes que rastrear
de las que hablaremos un poco más como adelante. Bueno, ya encontré mi lista de los ángeles. De abajo hacia arriba tenemos que hay ángeles, arcángeles, principados. Eso es como el primer bloque. El bloque del medio son las potestades, las virtudes y las dominaciones. Y el bloque de hasta arriba son los tronos, los querubines y los serafines, ¿no? Todos ellos son ángeles, así como en término genérico todos son ángeles, pero pues cada uno tiene como su estándar, ¿no? Su nivel. Y estos ángeles, en un sentido como ascendente, si nosotros subiéramos por esta escala del cosmos, pasaríamos primero por las esferas de los planetas, pasaríamos por la esfera de las estrellas fijas y la Vía Láctea, y brincaríamos, y lo primero que nos encontraríamos sería con un ángel, ¿no? O con los ángeles. Y luego subiríamos. Que los ángeles se van volviendo como más terribles mientras se acercan un poco como más a Dios, ¿no? Por alguna razón, los ángeles, sobre todo justamente, ¿no? En esta cosa de los libros de señoras, los ángeles son bonitos y tienen alas y son como andróginos y todo el mundo se enamora de los ángeles. Pero lo cierto es que los ángeles deben ser como rarísimos, ¿no? No me acuerdo si es en Ezequiel o en algún otro texto del Antiguo Testamento donde se describe a los querubines, y los querubines son unos personajes que se encargan como de transportar a Dios, y creo que solamente tienen cabeza, ¿no? Que en la iconografía católica los querubines acabaron como reducidos a estas cabezas sobre las que está parada la Virgen o los santos, ¿no? Y los serafines, que son como los más terribles y los más poderosos, sí tienen alas, pero tienen 6 alas y un ojo. Es como un ojo en el medio y están rodeados como por 6 alas. Y hay otros, eso está en la visión de Ezequiel, que en realidad son como círculos con muchos ojos, ¿no? Entonces los ángeles son una cosa así como extrañísima. Y otra idea muy importante que está detrás de esta idea de los ángeles y de la idea de la jerarquía es que nosotros no podríamos acceder directamente a Dios o no podríamos ver directamente los niveles superiores, porque así como el alma y el cuerpo en Fichino no se pueden conectar porque son de naturalezas muy distintas, nosotros no podríamos ver ese nivel superior tal como es. Siempre necesitaríamos de un intermediario. Entonces, un poco los ángeles hacen como la función de esto, porque aquí hay otra idea, ¿no? Que tenemos en esta escala. Lo que Pico dice aquí es que nosotros deberíamos despreciar las semillas superiores y fomentar las superiores, ¿no? Eso supone un ascenso por una escala, pero también supone una purificación, porque no solamente se tiene que abandonar como el mundo material, sino como todos los vicios que están pegados como ese mundo material. Entonces hay una parte en la Oratio donde dice, ¿quién se atreverá a subir por esta escala de la naturaleza con los pies del alma sucios? Bueno, Federico mandó una imagen acá, pero bueno, ya la estoy viendo. Ajá, exacto, justamente eso es un serafín. No sé si esta imagen es de un grabador que se llama ay, ¿cómo se llamaba? Ícaro y el Serafín, pero se parece mucho, ¿no? Bueno, pero gracias, Federico. Sí, justamente, tengo otra que justamente es esta, ¿no? De Ícarus y el Serafín, en donde se ve así como completo. Hasta hay memes. Una vez vi un meme donde Dios le dice a Cristo que por qué no juega con los querubines, y dice que no, porque los querubines le dan miedo, porque son unas cosas con 4 cabezas, y entonces son como muy extraños, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos esta idea de que sí, son como brutales, ¿no? Porque además en el Evangelio de Lucas, cuando nace Cristo y salen los pastores, un ángel les avisa a los pastores que Cristo ha nacido y que tienen que ir a adorarlos.
pero lo que dice el texto es que los pastores se espantan muchísimo cuando ven al ángel, ¿no? Porque un ángel es una criatura terrible, así, o sea, no es un niño con alas, ¿no? Un ángel es una cosa así muy poderosa. Ujú. Y eso que debe haber sido como un ángel de estos inferiores, ¿no? Entonces, tenemos esta idea de subir por la escala, que además está eh, influida por una mención en la Biblia a la escala de Jacob. Aquí se empiezan a meter ya cuestiones bíblicas como muy locochonas, porque Pico alude a la escala de Jacob, ¿no? Que la escala de Jacob es un pasaje así chiquitito en Génesis 20 y algo, en donde Jacob está yendo de un lugar a otro, le da sueño, casi casi le da el mal del puerco como a Hermes o como a Escipión, y se queda dormido. Se queda dormido sobre una piedra y sueña con una escalera que conecta la tierra con el cielo, por la que suben y bajan los ángeles de Dios. Es todo lo que dice Génesis de la escala de Jacob, al menos la Biblia como canónica, pero es una idea que está como muy retomada la filosofía del Renacimiento, ¿no? Y que tenemos aquí justamente en Pico de la Miranda. Entonces, esta posibilidad de ascenso, de volverse un ángel, de hacerse compañero de los ángeles en este ascenso, dice Pico, supone una purificación, ¿no? Supone dejar de lado todas estas cuestiones materiales, eh, despreciar como la materia, etcétera, y ir subiendo un poco como más, más arriba, ¿no? Y entonces les decía que esta cuestión como de los intermediarios es bien interesante porque de nuevo, ¿no? No podemos ver la divinidad directamente, no siempre necesitamos algo que nos proteja de ellos, por así decirlo. Pico dice en el texto o alude como a esta cuestión de los evangelios también, en donde dice que no se le deben dar perlas a los cerdos, ¿no? Que todas las cuestiones divinas no se deberían revelar al vulgo así sin más, porque es justamente eso, ¿no? Como prostituir la divinidad y darle perlas a los cerdos, que además ni las van a comprender, ¿no? Lo cual lleva a que estas enseñanzas divinas o estas cuestiones sobre la divinidad o las cosas superiores se nos presenten mediante símbolos, mediante imágenes, mediante alegorías, que al mismo tiempo que nos muestran lo que hay allá arriba o que nos muestran la divinidad, nos la ocultan. O al revés, al mismo tiempo que nos la ocultan, nos la muestran. Uh-huh. Lo que vamos a ver la clase que viene, que es Camilo, va a estar lleno como de estas cosas, ¿no? Y Camilo va a apelar muchísimo a pasajes bíblicos, como a este donde Moisés sube al Sinaí, Dios le da las tablas de la ley, y cuando baja es tan resplandeciente, porque ha estado en contacto con la divinidad, que tiene que ponerse un velo encima para que los judíos lo puedan ver, ¿no? No se puede ver a Dios directamente. Cuando Moisés, antes de eso, antes de liberar a los hebreos de Egipto, ve la zarza ardiendo, no está hablando como tal con Dios, no está teniendo un contacto directo con Dios, sino por una mediación, por la mediación de la zarza ardiente, ¿no? Porque nadie puede ver a Dios sin morirse, dirían, como los místicos más locos, ¿no? Bueno, cuando hablo de esto siempre me acuerdo de los cuentos de Lovecraft, donde cuando uno es consciente como de estas divinidades cósmicas, etcétera, o se muere o se vuelve loco, ¿no? Porque es algo tan grande y terrible que no puede comprenderse por el entendimiento limitado del ser humano. Que es algo que nos vamos a encontrar después, como les decía, en Camilo, lo vamos a encontrar en Bruno y en algunos otros autores. Pero bueno, hasta acá no sé si hay como alguna pregunta, algún comentario, alguna otra cosa sobre Los Ángeles.
Federico pregunta algo, pero creo que no acabo de escribir. Sí, los demonios, es que justamente es como la idea que decíamos la clase pasada, ¿no? Eh, los demonios en su origen no tienen que ver con el diablo, por llamarlo de alguna manera, o con la maldad, sino que eran intermediarios entre los seres humanos y los dioses, ¿no? Eh, una vez leí un texto que, a ver si se lo subo también por ahí al Drive, al Facebook, en donde sé que esta cosa de los demonios salía o se había propuesto por una cosa que se llamaba o que habían llamado el principio de plenitud a partir de los textos platónicos, en donde se suponía que había una cosa superior y divina allá arriba, hay eh, eh, una cosa inferior o humana aquí abajo y hay un hueco en el inter, ¿no? Y entonces ese hueco no puede estar vacío y por eso están los demonios, ¿no? Porque ese hueco no puede estar vacío y porque nosotros no podríamos comunicarnos directamente con los demonios. Entonces los demonios no eran malos, sino eran intermediarios, ¿no? Estaban ahí como en el medio. Sobre si tenían escalas o jerarquías, en los griegos no estoy seguro. Eh, o sea, sé que hay como demonios intermediarios, pero no sabría decirte si hay escalas o jerarquías. Me parece que sí era un poco más como esta noción de daemon, ¿no? Como tu intermediario con Dios o esta cosa que te decía qué hacer. Pero, por ejemplo, lo que sí va a haber en el Renacimiento es la asociación de estos demonios con algunos elementos. Entonces va a haber demonios terrestres, demonios acuáticos, demonios aéreos y demonios ígneos. Entonces ahí sí hay una jerarquía, pero esta jerarquía ya es un poco más medieval renacentista, ¿no? Bruno, por ejemplo, en De Vinculis dice que en donde él nació, en Nola, en Italia, había demonios que te aventaban piedras en el monte Cicala, ¿no? Entonces, no sé, debería haber sido alguno de estos tipos de demonios terrestres, quizá porque podían agarrar las piedras. Ajá, y dice, dentro de la visión cristiana, los demonios así malos serían inferiores a los animales, a las bestias. Es que el punto, y justamente aquí viene como esta cosa de identificar al demonio con el mal, es que los demonios, en esta tradición como griega o pagana, más bien deberían identificarse con los ángeles, que los ángeles son como estos mensajeros, ¿no? O sea, literalmente en griego ángelos es este mensajero, ¿no? Si son inferiores a los animales, no deberían ser inferiores a los animales, de hecho son superiores a los seres humanos en esta escala, en esta jerarquía de los seres. Y un poco lo que sí pasa con los demonios, ya hablando más en términos cristianos y en términos de maldad, es que son ángeles caídos, ¿no? O sea, esta idea que no está como tan explícita en el texto canónico de la Biblia, en donde Lucifer es como este ángel que era como casi Dios, y así como a la par de San Miguel, que se revela y se cae, y pues se lleva entre las patas a muchos otros ángeles que al final son estos demonios como malos, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí ya es una mezcla pues como de mitologías o de religiones, en donde seguimos conservando esta idea del intermediario entre nosotros y Dios, que serían los ángeles, pero ya tenemos como este rasgo de maldad, ¿no? Que son los diablos, por así decirlo, ¿no? Estos ángeles caídos raros. Y no serían inferiores a los animales o a las bestias porque, bueno, al menos no en su estado natural, ¿no? En su estado bueno. No sé si una vez caídos serían inferiores a los seres humanos o a los animales, al menos sí a nivel como de comportamiento, por así llamarlo, pero no sé si a nivel de naturaleza sean inferiores. Quizás sí, porque siguiendo esta idea de Pico, esta inferioridad estaría a un nivel interno como anímico, si es que los ángeles tienen alma, y no a un nivel como de forma, ¿no? Pero bueno, es una buena pregunta. Es lo que podría decir sobre eso.
Y entonces, pues, justamente pues ya para nosotros, demonio, tiene una carga como muy fuerte porque justamente tiene detrás pues todo este sentido cristiano, ¿no? De que el demonio es malo o está identificado con estos demonios caídos. Y bueno, y decía que tiene que ver con esta cosa del alma, y ya una de las últimas cosas que dice Pico es que el alma alude como a esta caída del alma, y dice que el alma cuando estaba en su lugar natural era alada, pero cuando cae las alas como que se le cortan, y cuando vuelve a subir por esta escala de la naturaleza, porque es el alma la que sube, le vuelven como a crecer. De manera que si este camino está bien hecho por el ser humano, por su alma, en algún momento le crecen alas que evidentemente le ayudarán a volar como más alto. Entonces, todo esto porque eh, quería como resaltar que el punto fuerte de la oratio y por la que el ser humano es la creación más maravillosa de Dios, es no porque está en el centro, sino porque tiene esta capacidad de moverse hacia arriba o hacia abajo, que está como reducida a su capacidad de elección. Puede moverse hacia arriba y hacia abajo porque puede elegir ir hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Y otra cosa bien importante es que este ascenso o descenso siempre se hace dentro de las capacidades propias del ser humano, ¿no? De nuevo, no es que me salgan literalmente alas o me vuelva una rata y me salga hocico, sino que tiene que ver con mi alma, ¿no? Es el alma la que experimenta como este movimiento. Uh-huh. Y esto tiene que ver con otra cosa que no sé si les haga mucho sentido en este momento, pero tiene sentido, eh, en donde podemos decir que la caída o el descenso que experimentamos como en toda esta imagen del mundo es un descenso ontológico, mientras que el ascenso que hace el alma o que hace el ser humano es un ascenso epistemológico, ¿no? No es el mismo lugar por el que se baja que por el que se sube, sino que hay una especie de rebote que nos llevará hacia arriba, pero no por el mismo lugar por el que venimos, ¿no? Sobre eso hablaré un poco cuando lleguemos a Bruno, pero eso es un poco la idea. Y al final tenemos justamente esta idea de que entre nosotros y la divinidad o las cosas superiores hay siempre como un medio, hay siempre como un velo, y este velo nos puede, o sea, más allá de que nos separe de esas cosas divinas, nos pueden llevar como a esa divinidad, que es justamente, perdón, lo que vamos a encontrar en el Teatro de la Memoria de Giulio Camilo, en donde no solamente tendremos un velo, por así llamarlo, como un nivel que nos oculta lo que está más allá, al mismo tiempo que nos lo muestra, sino que ese nivel está conformado por imágenes. Uh-huh. Entonces aquí las imágenes ya empiezan a tener como una importancia muy, muy grande. Otra vez. Pero bueno, hasta acá con Pico de la Miranda. De nuevo, no sé si hay algún otro comentario, pregunta, duda. Bueno, y si no, les voy a subir como algunas imágenes de la escala y estas pinturas de la escala de Jacob, porque además es un tópico como que se repite también en la pintura y hay muchísimas referencias a eso. Uh-huh. Y de los serafines, ¿no? Y de los ángeles, que son como estas cosas muy, muy extrañas. Y entonces, lo que vamos a ver la siguiente clase es la idea del teatro de Giulio Camilo, en donde habla un poco del arte de la memoria, de las imágenes y del mundo supraceleste. Entonces es una cosa así bien, bien loca, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que las siguientes dos clases nos vamos a poner a hablar un poco de Camilo
y vamos a tener que hablar un poco del movimiento de los astros, porque aquí está supuesto como completamente. Entonces, pues bueno, si no hay otra cosa, subo esto en un rato a las plataformas y nos vemos la siguiente clase. ¿Vale? Que estén bien, nos vemos el miércoles. Gracias. Bye, Nos bye. vemos. Gracias, profe. Hasta